Nuevo vídeo, nuevo combate. Dennis Quaid y Kathleen Turner contra Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis. Herbert Ross contra James Cameron. Donde tengas la olla, no pongas la pot. Si te dijera que dos matrimonios de agentes secretos se enfrentarán entre ellos, es posible que me dijeras que es la ocasión ideal para hacer un intercambio de parejas sin que nadie se entere. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Undercover Blues, título en su versión original, Cuidado con la familia Blue en España, Pistolas y pañales en Argentina. Con guión de I.M. Abrams y donde se nos narra cómo una pareja de espías de élite, después de ser padres primerizos y el consecuente permiso de paternidad, se toman un descanso de su peligrosa vida para disfrutar de unas vacaciones en Nueva Orleans. Sin embargo, su retiro se ve interrumpido cuando se les pide que lleven a cabo una importante y urgente misión encubierta. Esto llevará a situaciones cómicas y de acción ligera. Sus mejores golpes son un original pero desaprovechado concepto argumental, una buena química entre los personajes protagonistas y antagonistas, y unas situaciones de comedia relajada ideal para disfrutar en familia. Los golpes iniciales tantean a su oponente. Nos encontramos ante una comedia típica pero entretenida y en el que no se toma demasiado en serio a sí misma. Una de las primeras parodias del mundo del espionaje en el mundo del cine con matrimonio incluido, pero no la primera propuesta audiovisual. Un enfoque que mezcla el matrimonio y el espionaje y del que creo que su contrincante se apuntó algunos datos al respecto. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de True Lies en su título original, Mentiras arriesgadas en España, Mentiras verdaderas o verdaderas mentiras en LATAM. Aunque España esta vez no lo hace mal del todo, punto para LATAM por una mejor traducción. Con guión de James Cameron y donde se nos narra cómo Harry Tasker, un agente secreto que trabaja para Omega, una organización de espionaje de alto nivel, se las ingenia para que su familia crea que es un aburrido representante de ventas de una empresa de computadoras, encubriendo así sus trabajos de campo peligrosamente emocionantes del día a día de un agente secreto. Cuando Harry descubre que su esposa Helen se siente atraída por una vida más emocionante y considerando una aventura para escapar de la rutina, Harry decide involucrarla en su mundo de espionaje para reconquistarla, lo que termina complicando las cosas. Sus mejores golpes son una historia trepidante y divertida a partes iguales con un buen equilibrio de acción, suspense y comedia, situaciones y trama originalmente bien hilvanadas y una química entre personajes con un alto nivel de calidad y carisma. Nos encontramos ante la mejor comedia de acción que ha podido realizar James Cameron, más que nada porque es la única en su filmografía, pero ello no quiere decir que no sea de calidad. Al contrario, creo que está bastante infravalorada. El asalto es atípicamente reñido. Cuidado con la familia Blue es una mezcla de comedia ligera con elementos de acción que se apoya mucho en la química entre Turner y Quaid. La película tiene un tono relajado y está llena de momentos de comedia física y situaciones absurdas que contrastan con la seriedad de su trama de espionaje. Se ha ganado cierto estatus como comedia familiar divertida, pero su única gran baza en el combate es que fue pionera en enfocar el concepto de matrimonio con profesiones ocultas. Si buscas la combinación de matrimonio establecido y espionaje, Undercover Blues destaca como uno de los primeros intentos en darle un giro cómico sin pretensiones a esta premisa. Por otro lado, Mentiras arriesgadas acoge una mejor mezcla de situaciones, escenas de acción y química entre Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis. Unos puntos que lucen mucho mejor que los de su contrincante, aunque estos puntos se detallarán en el siguiente asalto. La trama está tratada con más acierto y dinamismo, con un ritmo eficiente, y aunque la historia original en la que se basa no es de Cameron, sino de 3 guionistas franceses, sí que le da un matiz entretenido y divertido. Dar la victoria del asalto no es tan fácil a simple vista, y aquí hay que valorar el hecho de que Cuidado con la familia Blue cuenta como primera propuesta y acercamiento de un matrimonio con profesiones peligrosas de espionaje, pero es cierto que quizás el tratamiento, tanto de situaciones como de personajes, y sobre todo la trama principal, están mejor encajados en Mentiras arriesgadas. Los jueces deliberan y deciden que Mentiras arriesgadas gana el asalto por decisión dividida. Good. Ahora, en serio, ¿a qué os dedicáis? En realidad somos espías. Bueno, éramos espías. Nos hemos retirado. ¿Esa es la verdad? Round 2. Fight! El reparto de Undercover Blues, creo que me voy a aficionar a decir los títulos en su versión original, es corto pero suficiente para afrontar el combate. Los primeros en atacar y de manera coordinada son Dennis Quaid y Kathleen Turner, en el que tanto Quaid como Turner, interpretando a Jeff y Jane Blue respectivamente, se les ve con ganas de divertirse y de divertir al público. Por cierto, apuntaros los nombres de los personajes porque empiezo a ver patrones de inspiración u homenaje por parte de su contrincante. Unos padres primerizos asumiendo los papeles de agentes secretos con una profesionalidad y capacidades fuera de serie y en el que la química entre ellos es más que evidente. Tanto interpretaciones
como personajes disfrutan de una calidad suficiente como para sorprender al público que quiere disfrutar de una comedia familiar de acción sin complicaciones. Quizás lo más criticable sería el nulo arco de evolución de personaje donde ninguno de ellos aprende nada de la aventura, pero es que esto ya es así en el género, no vamos a criticar esto ahora. La pareja feliz de agentes competentes golpea muy fuerte. Seguirían los golpes quizás más carismáticos, si cabe, de Stanley Tucci como Muerte, un antagonista con un poder cómico que roza el homenaje a El Coyote de la famosa serie de dibujos animados El Correcaminos, donde un maleante con apodo amenazador se verá envuelto en humillaciones varias por parte de la pareja protagonista durante toda la historia, haciendo de Muerte un obstáculo menor en el camino. El actor fusiona un personaje memorable, entrañable y divertido en el que se podría llegar a pensar que sin él el asalto estaría perdido, quizás el personaje más recordado del film pasando por encima del resto. Es por ello que golpea con la misma fuerza o más que la pareja protagonista. El tercer personaje en golpear sería el sargento Hasley, interpretado por Larry Miller, un policía de Nueva Orleans un tanto inocente y despistado, en el que se podría decir que es la contrapartida del personaje de Stanley Tucci, pero en versión policial. Aunque participan otros personajes como Paulina Novacek como la villana principal o el compañero del sargento Hasley, el teniente Sawyer, no llegan a acertar ningún golpe. Aún así, el ataque se cierra con contundencia. Por cierto, apuntaros también el nombre del actor Tom Arnold como Bert Newman, personaje que entabla amistad con la pareja protagonista, porque los patrones de inspiración me da la sensación que van a ser más de uno. El reparto de True Lies se recupera de los golpes con cierto aire de sorpresa. No esperaban que el elenco contrincante fuera capaz de golpear tan fuerte. Se reincorporan y se preparan para contraatacar. Tanto Arnold Schwarzenegger como Jamie Lee Curtis, interpretando a Harry y Helen Tasker respectivamente, se coordinan para golpear. Por cierto, si os habéis apuntado los nombres de los personajes de Dennis Quaid y Kathleen Turner, resaltar que estos se llaman Jeff y Jane. Los dos empiezan por una misma letra, la J, mientras que los personajes de Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis, los dos empiezan por la letra H. Es muy posible que sea solo una coincidencia, pero veo demasiada casualidad aquí. La química entre Curtis y Schwarzenegger llega al mismo nivel que su contrincante, por no decir que les supera. Unos personajes e interpretaciones de una calidad que golpean con mucha fuerza a su oponente. Y es que tanto Schwarzenegger como Curtis abordan sus personajes con una presencia en pantalla que se disfruta desde el minuto 1. Schwarzenegger no es la primera vez que afronta la comedia de acción, pero aquí está totalmente en conexión con la propuesta del film, con una seriedad y comedia bien medidas, interpretando a un agente con unas capacidades profesionales que luego se verán imitadas en propuestas como Noche y Día con Tom Cruise como agente sobrado, por poner un ejemplo dentro del género de comedia de acción si miramos hacia adelante, o inspiradoras en la película Real Men con James Belushi si miramos hacia atrás. Por otro lado, Jamie Lee Curtis tampoco es una novata en el género de comedia, es más, supera por mucho a Schwarzenegger en el aspecto interpretativo, asumiendo el papel de una esposa que se siente sola en algunos aspectos en su matrimonio y que, aun siendo algo mojigata, es capaz de afrontar nuevos retos para ser feliz. Curtis ganó reconocimiento con premios y nominaciones varias por este papel, y la verdad es que no es de extrañar. Sea como fuere, ambos personajes y actores golpean con fuerza. Siguen los golpes de Tom Arnold como Albert Gibson, el compañero de Harry, quien asume el rol de confidente y alivio cómico, por si no es suficiente, de esta propuesta de agentes capaces. Este actor también aparece en la cinta contrincante como compañero amistoso de los protagonistas. ¿Casualidad? Posiblemente. Arnold golpea con menos fuerza, pero golpea. Sigue golpeando el personaje de Simon, interpretado por Bill Paxton, un vendedor de vehículos usados que intenta seducir a Helen. Paxton hace un gran trabajo aquí, como siempre, asumiendo el rol de un vendedor patético capaz de inventarse historias absurdas para conquistar a mujeres con poca o nula confianza en sí mismas. Paxton adquiere un certificado de actor capaz y todoterreno que puede con cualquier cosa que le eches, desde un marine colonial hasta un patético vendedor de coches usados rastrero, pasando por una infinidad de papeles que nos dejó dentro de su filmografía. Desde Film Versus, aunque sea tarde, quiero dedicarle un sentido homenaje por esos papeles entrañables que asumió en su carrera, desde el más pequeño al más grande. El caso es que Simon golpea con mucha rabia. Y una vez más, veo un patrón de asimilación de personajes. ¿Es posible que Simon sea la contrapartida de Morty? Pensadlo bien, dos personajes secundarios cómicos y patéticos que se introducen en la trama principal usándolos de cebo para avanzar en la historia. En el caso de Morty, como rastreador como plan de Jeff para descubrir el paradero de Paulina Novacek, y en el caso de Simon, como falso terrorista para encajar en los planes de Harry para seducir a su mujer de nuevo. En los dos casos, se usan como un engaño para un fin sin que ambos sepan que están participando en un plan de los protagonistas. Una cosa más. En Undercover Blues acaban atrapando al matrimonio feliz de agentes y que, al final, salen airosos por sus propios medios, justo lo mismo que les ocurre a Harry y Helen. Obviamente, no digo que sean calcos, copias o plagios, pero sí que se podría decir que coinciden ciertos patrones narrativos y de personajes. Un matrimonio con nombre que empieza con la misma letra, un mismo actor, amigo y como vínculo,
unos antagonistas cómicos patéticos que se usan como cebo en algún momento de la trama, yo ahí lo dejo. O a lo mejor es que me flipo mucho con estas simples coincidencias y veo conspiraciones donde no las hay. El resto del elenco de True Lies no les da tiempo a intervenir. Ambas cintas disponen de un elenco entrañable. Undercover Blues quizás se queda algo corta en cuanto a número, pero su calidad hay que tenerla en cuenta. Si bien es cierto que da una sensación de que no se exprimió suficiente el potencial, tanto de personajes como de actores, con un tono quizás demasiado familiar y distendido. Por otro lado, True Lies sí que consigue aprovechar el potencial de su elenco, haciendo de esta una experiencia más frenética, con más acción y humor bien repartido. Un equilibrio constante que se disfruta desde el minuto 1. Los jueces determinan que True Lies es la ganadora del asalto por decisión unánime. Good. ¿Vamos a morir? Sí. Está funcionando, seguro. Van a dispararnos a la cabeza o nos torturarán hasta la muerte. O nos dejarán aquí hasta que estalle la bomba y... ¡Corre! Round 3. Fight! David Newman y Brad Fiedel se acercan al ring con alegría, se dan la mano y se sonríen con buen rollo. Acto seguido suben al ring, traspasan las cuerdas y sus rostros cambian por completo. Se amenazan mutuamente. La partitura de David Newman se centra en capturar el tono ligero, cómico y de espionaje de la historia, con un toque de jazz animado que complementa bien la atmósfera de Nueva Orleans, donde se desarrolla la película. Su mezcla de estilos de jazz, swing y ritmos latinos le dan un sabor distintivo. Estos géneros ayudan a resaltar el tono desenfadado y humorístico de la cinta y crean una atmósfera animada para las escenas de comedia y acción. Además, Newman emplea temas de Big Band y arreglos orquestales ligeros que subrayan la trama de espionaje en tono paródico y dando un toque de elegancia a Jane y Jeff Blue y su capacidad para enfrentarse a cualquier situación con estilo. La banda sonora también utiliza cambios rápidos de tono para hacer eco del caos cómico que los protagonistas se enfrentan mientras intentan equilibrar su vida familiar con su regreso temporal al mundo del espionaje. A destacar el tema recurrente cuando aparece Morty con toques latinos, yo diría que más bien españoles, pero que le dan un toque exclusivo al personaje. El trabajo de Newman cumple el propósito de realzar el ambiente de la cinta y acompaña la mezcla de acción y comedia ligera de manera más que correcta. Sus golpes son certeros. Los efectos sonoros golpean con menos fuerza por una presencia correcta de los mismos y poco más. Brad Fiedel, aturdido, se recupera rápido. Su partitura está muy preparada para defender el asalto y logra mezclar la acción y comedia en una banda sonora que subraya el tono ligero pero lleno de adrenalina de la película. La música está llena de temas dinámicos y vibrantes que acompañan las secuencias de persecución, los enfrentamientos y el espionaje. Algunas de las piezas clave de la banda sonora incluye temas de alta energía para las escenas de acción, como las persecuciones y los tiroteos, mientras que en los momentos cómicos, Fiedel utiliza ritmos más ligeros y relajados para reflejar el tono humorístico de la película. Una de las piezas más memorables es el que acompaña la famosa escena del tango por una cabeza de Carlos Gardel entre Harry y Juno, que es un momento icónico en la película y que más tarde se replica con Jamie Lee Curtis. El trabajo de Fiedel destaca por su capacidad para combinar elementos de acción, comedia y romance en una partitura que equilibra tensión y ligereza, reuniendo el espíritu entretenido y extravagante de la cinta. Los golpes de Fiedel son más que contundentes. Los efectos sonoros son de mayor calidad y presencia que los de su contrincante y asestan los golpes finales del contraataque. Ambas cintas tienen sus calidades sonoras, pero los jueces creen que en este caso la potencia combativa de True Lies merece la victoria del asalto por decisión unánime. Good. Vas por muy mal camino, Morty. Hija mía, a ti no te despierta ni un terremoto. Round 4. Fight! Este asalto está algo descompensado y es que el carácter de cada una comprende diferentes niveles de estado. Undercover Blues apunta a un trabajo de diseño de dirección correcto, con escenarios y fotografía adecuados para la cinta, sin destacar, pero tampoco sin defraudar. El vestuario se ciña a lo estipulado para la ciudad de Nueva Orleans de los años 90. En este punto quizás destaca el vestuario distintivo de Morty, con un claro ejemplo de maleante con aires latinos reforzado con su tema musical. Pero es que el género y la trama tampoco piden demasiado en este apartado. El ataque es estándar.
True Lies no ha sufrido demasiado en los ataques, se expulsa un poco la ropa y se prepara para contestar. True Lies dispone de un apartado visual más vistoso, con una fotografía mejor trabajada que su contrincante, un vestuario que solo pretende abrazar el género de espías al que homenajea, donde no pueden faltar los smoking, chicas Bond exóticas y despampanantes y artilugios de espionaje variados. Los escenarios y efectos visuales son mucho más espectaculares, por cierto, efectos visuales que fueron nominados a los Oscar. Situaciones como la secuencia de inicio, la persecución con caballo y la escena con el Harrier dan tales golpes espectaculares en el diseño de producción. Es por ello que sus golpes son más graves, porque su contrincante no dispone de estos golpes de efecto. La verdad es que este asalto quizás es el más desigual de todos, en parte porque Undercover Blues no dispone ni necesita de demasiados fuegos artificiales, aunque sí que es cierto que los pocos que usa no parecen muy bien integrados. En cambio, True Lies sí que golpea con mucha más fuerza en este apartado, y es que el diseño de producción, aunque no es vital, sí que acompaña muy eficazmente el tono de la cinta, aprovechando muy bien los momentos de acción con los de suspense y humor, con la espectacularidad muy bien medida. Los jueces creen que True Lies merece la victoria del asalto por decisión unánime. Good. Tío es un jodido vendedor de coches usados. Vaya, esto cada vez se pone mejor. Lo siento, Harry, ya sé que tiene que ser doloroso, pero admite que es bastante divertido. Si fuera yo y no tú, seguro que estarías partiéndote el culo de risa. Round 5. Fight! Herbert Ross y James Cameron aparecen entre el humo. Tanto Ross como Cameron se miran con desconfianza, se dan la mano antes de subir al ring, pero sin respeto aparente. La campana suena y los dos empiezan a orbitar. Ross busca el hueco para atacar, pero Cameron no se lo pone fácil. Y es que el trabajo de Ross no pasa de lo correcto. Se nota que su especialidad es la dirección de actores, porque es donde más destaca. Los actores lucen con más intensidad no solo por su calidad interpretativa, sino también por un mimo especial en la dirección. Sin embargo, en la acción es donde falla. Aunque a Ross también se le conoce como un gran coreógrafo, su especialidad son los musicales y las comedias, en la que Footloose es su mejor ejemplo de lo que es capaz. Aún así, creo que no parece muy cómodo en el apartado de la acción. Ello no quiere decir que sea un desastre, al contrario, se defiende muy bien, pero los golpes en el asalto no consiguen tumbar a su oponente. James Cameron mira a Ross y le pregunta si eso es todo de lo que es capaz. Ross le asiente sin añadir nada más. Cameron entonces avanza hacia Ross y golpea una sola vez con tal fuerza que le tumba al suelo. Y es que Cameron es mucho Cameron. Podrás decir lo que quieras de él, que últimamente ha perdido el norte con efectos especiales exagerados, con guiones trillados disfrazados de novedad, que quizás sus guiones no son tan originales como la gente piensa, o que incluso ha podido inspirarse demasiado de los de otros trabajos. Pero está muy claro que es un director como la copa de un pino. Sabe lo que quiere, cómo lo quiere y, lo más importante, lo que el público quiere. Y en True Lies lo demuestra sin tapujos. Su dirección tanto de actores como de escenas de acción son potentes. Como ya he comentado antes, me da la sensación que debería estar muy por encima de lo que ya está después de Terminator, Aliens y Titanic. Es por ello que Ross aún está tumbado en el suelo. Los jueces dan el asalto a True Lies por decisión unánime, mientras el referí ayuda a Ross a levantarse. Good. ¿No tiene nada que decirme? Las ostras son estupendas. Me refiero a lo que acaba de ocurrir. Yo diría que ha sido una disputa doméstica. ¿Con qué una disputa doméstica, eh? Una bronca de novios. Bueno, a veces se tiran los trastos a la cabeza. Pero no suelen utilizar armas semiautomáticas. Round 6. Fight! La escena Hadouken de Undercover Blues creo que sería la escena donde se presenta por primera vez al personaje de muerte, y en el que se obliga a Jeff a enseñar sus cartas con sus habilidades como agente secreto. Desde este momento se decide el tono y los roles de los dos personajes con más claridad, además del de la propia cinta. Esta escena te está gritando que me río del género de espías, me río de los villanos, y aquí se ha venido a reírse y a pasarlo bien. La escena Hadouken de True Lies, aunque hay muchas de donde escoger como la persecución a caballo o la lucha final sobre el Harrier, creo que está clara cuál debe ser. Sin ánimo de parecer machista y mucho menos de serlo, me decanto por el baile de seducción de Helen, donde el personaje de Jamie Lee Curtis debe asumir el papel de una bailarina erótica para seducir a su marido, creyendo que es un objetivo para una misión de espionaje planificada por él mismo para reconquistarla. Curtis en esta escena aborda y desborda sensualidad, torpeza y comedia a partes iguales.
Una escena que impacta, tanto en lo visual como en lo interpretativo. Personalmente, nunca antes había visto una escena con tal carga sexual, con tal elegancia y encima con humor bien introducido de por medio. Y hasta este momento, si bien es cierto que Curtis ya había hecho papeles como mujer que excede atractivo sexual, incluso enseñando más de lo que se espera, nunca antes la había ubicado como sex symbol. Desde esta escena vi a Jamie Lee Curtis con otros ojos. Quizás como hombre no puedo ver más allá, pero ver a un personaje durante buena parte de la cinta como una madre aburrida y feminidad escondida se convierte en todo un torrente de excitación visual y sensual, me rompió todos los esquemas cuando la vi por primera vez. Esta escena es para mí la mejor escena de baile erótico de la historia del cine, superando incluso el famoso striptease de Kim Basinger en 9 semanas y media, por una introducción de seducción y humor excelentes. El golpe Hadouken lo recibe Undercover Blues. Hadouken! No soy un espía. No soy nada. Soy un mierda. Tengo que mentir a las mujeres para poder follar y no follo mucho. Final round. Fight! El combate se ha decantado claramente hacia True Lies. Quizás es debido a que posiblemente son contendientes de diferentes categorías. Ambas propuestas son muy parecidas, aunque True Lies se contonea como el inicio de lo que después podría ser la familia Blues. Undercover Blues no tiene las pretensiones de su contrincante, ni pretensiones ni presupuesto, simplemente se declara como una propuesta original con tintes de parodia hacia el género de espionaje y en el que solo quiere que te diviertas sin complicaciones. Y la verdad es que lo consigue. Su mejor baza es justamente esa. Coge palomitas, llama a tu pareja e hijos y disfruta de una comedia familiar con un enfoque diferente hasta la fecha de su estreno. Por otro lado, True Lies se presenta como una mejora de la propuesta de su contrincante en todos los sentidos. Más acción, más espectáculo, más comedia, y todo ello muy bien batido con pocos o nulos puntos ciegos. Aunque los puntos de coincidencia con su contrincante en algunas ocasiones me hacen saltar las alarmas, y posiblemente esté viendo conexiones donde no las hay, no puedo negar la gran calidad de su propuesta, su excelente ejecución y enfoque. Y si además añadimos a Jamie Lee Curtis con el mejor baile erótico de la historia del cine, creo que la victoria la merece True Lies. ¿Nos vamos? Ajá, tengo una sed que me muero. Te dije que no debíamos tomar tanto café. En fin, ¿dónde comemos? Los Newman me han hablado de un sitio estupendo. No me digas. Dicen que tienen unas ostras magníficas. El género de comedia de acción con espías de por medio no es nuevo. Antes de ella teníamos cintas en las que hay que rascar del olvido para mencionarlas. Real Men es una de ellas, donde James Belushi adopta el papel de un agente de campo sobradamente preparado, burlándose descaradamente del género de espías. Pero el cine no fue el primero en fusionar los géneros de espionaje y comedia. Fue la televisión quien se adelantó en 1965 cuando Mel Brooks y Buck Henry crearon la serie de televisión Super Agente 86, Get Smart en su título original, protagonizada por Don Adams en el papel del torpe pero encantador agente Maxwell Smart, Agente 86, y Barbara Feldon como la supercompetente y sensata Agente 99. La serie parodia los elementos del género de espionaje que estaba en auge debido a la popularidad de las películas de espías como las de James Bond. Estos dos personajes acaban en matrimonio en la 4ª temporada, haciendo posiblemente la primera pareja de espías en el mundo audiovisual y plantando la semilla de propuestas que vendrían después como los combatientes de hoy. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra lleva unas gafas de visión nocturna, una pistola con silenciador y parece que está hablando en código. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. ¿Sabéis qué? Estoy harto de la furgoneta. La próxima estaréis vosotros en la furgoneta. Llevo 15 años en la furgoneta, Harry.